Empezamos. El tema que nos toca revisar hoy día, junto con el enfoque de sistemas que hemos terminado en la clase anterior, tiene que ver con lo que denominamos sistema. Si bien una de las primeras clases ya hemos hablado sobre de dónde viene la definición de sistemas, hemos hablado de tres paradigmas, de los cuales se usan los dos primeros, el aristotélico y el de Bertalanffy, para poder conformar una definición correcta. Una definición que comprenda estos dos paradigmas es el que está justamente en la presentación. Un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí. De ahí podemos entender lo que es el todo, que el todo es más que la suma de sus partes, es una interacción, una interrelación entre las partes. Y el segundo paradigma tendría que ver con el ambiente, con el entorno. Entonces, esa parte de nuestra definición que se relaciona este sistema con su medio, o este conjunto de partes con su medio, con su entorno, estaría comprendiendo esa segunda parte de Bertalanffy. Estos dos paradigmas tienen que ser en lo que ustedes se sustenten para cualquier definición que den de lo que es sistema. ¿Está bien? Ahora bien, existe una serie de elementos de esta definición que podemos destacar en estos dos paradigmas, pero las propiedades más interesantes de esta definición se dan en estas dos afirmaciones. Cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema, y cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tiene ninguna de sus partes. Un ejemplo de la primera afirmación es lo que habíamos visto como análisis-síntesis. Por ejemplo, el corazón tiene una propiedad dentro del todo, el bombear sangre y llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo. Esa es su propiedad. Pero si el corazón está fuera de un ser humano, la propiedad se pierde. Lo mismo en la segunda afirmación. Cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tiene ninguna de sus partes. La vida del ser humano es una propiedad esencial que no tiene ninguna de las partes de nuestro cuerpo. Ni el corazón, ni el cerebro, ni nada por sí mismo, por solo independiente, tiene vida. Pero el todo sí lo tiene. Entonces, de esta definición se pueden destacar esas dos propiedades. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí. ¿Me pueden dar algún ejemplo que no sea computadora, carro, celular, ni nada por el estilo que hayamos visto que contengan estas dos afirmaciones? Un sistema, una parte y que cumplan estas dos afirmaciones, estas dos propiedades. Vamos, un ejemplo. Si no dan ningún ejemplo, se van a llevar 10 ejemplos para su casa, como práctica. Veamos la universidad, por ejemplo. La universidad como sistema. Cada parte del sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan de él. Yo soy una parte como docente, ustedes son otra parte como estudiantes. Cuando no están en este curso, no están en la hora de la clase, pierden la propiedad de ser estudiante. Independientemente si les sirve para el seguro o para el pasaje, no importa. Están perdiendo la propiedad de estudiar, porque no están siendo parte del sistema. En este momento, los que están atendiendo, espero que sean todos los que están conectados, que apenas son 14, se ha abierto el sistema este fin de semana y tenemos más de 30 y tantos alumnos, 35 creo, de los cuales ni la mitad está conectado. Entonces, todos ustedes que están conectados y me están escuchando o me están atendiendo, tienen una propiedad, el estar aprendiendo como estudiantes. Yo tengo una propiedad, el tratar de transmitir algo. Pero termina la clase, yo me pongo a hacer otras cosas, ustedes se pasan a hacer otras materias o se dedican a hacer cualquier cosa. Pierden la propiedad que la tenían como parte del sistema. Ahora, ¿qué propiedad tendrá nuestra materia como sistema que no tiene ninguna de sus partes? O la universidad de manera general, si quieren.
Estudiantes por un lado, docentes por el otro, vamos a tomar en cuenta aunque administrativos, hacen la universidad. Se supone que la universidad es enseñanza o enseñanza-aprendizaje, es investigación, es interacción. Pero si estos componentes no son parte de ese sistema, no interaccionan, no existen esas propiedades del sistema. Quiero un ejemplo, ya les he dado otro. ¿Nada? Bastante Adelante. podría ser tal vez cómo funciona el Estado. Ya, el sistema es el Estado. ¿Cuál sería la parte que vamos a analizar? Sería la presidencia, ¿Ya? los que están en el gobierno, ¿no? Y también los trabajadores. Ok, cada Entonces, parte del sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema. Una de esas partes, dime qué propiedades tiene dentro del sistema y que se pierde cuando está fuera de él. uno sería la parte administrativa, en la que los trabajadores producen y los demás altos cargos administran para el- la buena economía del país. Ok, Sí, en tu ejemplo, decías la presidencia, por ejemplo, y vamos a ir por ese lado, el gobierno como tal. Entonces, este grupo de gobierno, este grupo político está gobernando el país. En unos años termina su gobierno. Si no sucede nada más, ahí termina sus funciones. Y ya pierde la propiedad que tenía cuando era parte del sistema. Estaban en el poder ejecutivo. Ya no lo van a estar. Pueden seguir siendo una fuerza política, pero no van a estar gobernando el país. En el segundo ejemplo, ¿cómo podríamos colocar lo mismo? Cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tiene ninguna de sus partes. ¿Qué tiene el Estado? ¿Qué tiene Bolivia? Que no tiene ninguna de sus partes. La pregunta no es solo para su compañero, es para todos. Vamos, ¿qué tiene Bolivia que no tiene ninguna de sus partes? ¿Qué caracteriza a nuestro país? ¿Qué propiedad esencial tiene nuestro país que no tiene ninguna de sus partes? Se van a llevar práctica. En cuestión, bueno, de lo que dijo también del Estado, en cuestión legal, podría ser que tiene estatutos, leyes y en este caso también departamentos, ciudades, todo eso. Ya, pero una propiedad esencial podría ser, por ejemplo, que a nivel de leyes tiene una constitución. O sea, que es una propiedad del todo. Y la constitución, la democracia, podemos llamarle como una propiedad, no la va a hacer el gobierno y los trabajadores. O sea, es el conjunto completo que tiene propiedad. Si solo está un gobierno y no hay a quien gobierne, esa propiedad se pierde. Si solamente están los gobernados y no hay quien gobierne, esa propiedad se pierde. Si entramos en una dictadura, esa propiedad se pierde. O sea, cuando el gobierno no escucha a los gobernados, o cuando los gobernados hacen lo que quieren y no al gobierno. ¿Entienden? Entonces, tenemos cierta propiedad esencial del todo que no tiene ninguna de sus partes. Entonces, estas dos propiedades caracterizan la definición que hemos colocado aquí arriba. ¿Está claro eso? Sí. Existen muchas clasificaciones de sistemas. Si uno revisa bibliografía puede encontrar un montón de clasificaciones. Ustedes me imagino que si han llevado sistemas 1 y sistemas 2 deberían haber visto algo parecido. No sé si han visto los paradigmas, no sé si han visto la definición como tal o si han aprendido de memoria 2 líneas. No sé. El detalle está en que si han visto, bueno, aunque redunde un poco, quiero que quede claro el hecho de que los sistemas se pueden clasificar de distintas maneras, con distintos tipos de visiones de autores. Una de las clasificaciones, por ejemplo, es la que tiene que ver una clasificación que está en la Enciclopedia Británica. Y es bastante interesante porque maneja bloques. El primer bloque es el bloque del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y aquí podemos ver una serie de ejemplos de sistemas que ocupan este bloque.
el átomo, la energía, el universo físico. El segundo bloque que caracteriza es la Tierra, la composición, su estructura, propiedades, atmósfera, hidrosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta su historia es un sistema dentro de este bloque. El tercer bloque, la vida en la Tierra, que tiene que ver con todos los seres vivos, las moléculas, estructuras, funciones de estos organismos vivos. El 4, la vida humana, ya nos caracteriza, nos separa un poco del anterior. Somos organismos vivos, pero también somos humanos, y como humanos tenemos otro tipo de desarrollo, entendemos diferente de los animales y diferente de las plantas. Es nuestra perspectiva, pero la entendemos de esa manera. Tenemos un lenguaje, es discutible, los animales pueden tener un lenguaje, una forma de comunicación, pero es nuestra perspectiva, no se olviden. Esa perspectiva de humanos hace que podamos vivir en sociedad. El primer elemento o grupo social es la familia, y de ahí empezamos. Una cultura, organización, cambios sociales, producción, etcétera, etcétera. Política y gobierno, las leyes, la educación. Un bloque 6 se distingue como arte. Esas sociedades que se conjuncionan, que se unen, necesitan elementos de comunicación. Y entonces empiezan a generar elementos que nos hace iguales o diferentes o nos permite representar alguna particularidad. El arte, por ejemplo. También la tecnología. Todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico es otro bloque. Un elemento un poco discutible es la religión. Y el hecho de que la religión en general, independientemente cuál sea, conlleva a veces a extremismos. Son grupos sociales que tienen algún tipo de relación en cuestión de fe en un ente superior. El bloque 9 tiene que ver con la historia de la humanidad, y ahí hablamos desde las épocas antiguas hasta el mundo actual. El bloque 10, las ramas del conocimiento formal. Si se dan cuenta, pareciese que no tuviese una estructura adecuada a estos bloques. En el libro de la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy, se publica algo que se llama jerarquía de sistemas, y tiene que ver por la complejidad de sistemas, y le corresponde a un autor llamado Boulding. Este es el autor, y vamos a analizar. En esta caracterización, Boulding divide en 9 partes esta jerarquización de sistemas, es decir, la complejidad de los sistemas. Y empieza por los sistemas menos complejos que existen, las estructuras estáticas. Son aquellas fórmulas estructurales de la química, cristales, descripciones anatómicas, etcétera, etcétera. Átomos, moléculas, estructuras microscópicas. No tienen vida, pero son estructuras. El segundo nivel de complejidad es la dinámica de relojería. Aquello que se mueve, pero con movimientos totalmente predeterminados. Mecánica newtoniana, relativista, el sistema solar. Existen los mecanismos autorregulados. Aquellos que, si bien pueden tener un comportamiento, está en función de cierto valor o parámetro. Un termostato, una plancha eléctrica. Que si tiene termostato, la plancha no va a provocar un incendio. Puede generar un montón de consumo de energía, pero va a calentar más allá de lo que le hemos pedido, y el termostato va a hacer que se apague. Va a bajar la temperatura más allá de lo que queremos y va a volverse a encender. Y así va a estar regulándose. Todo lo que tiene que ver con las teorías de alimentación de la información, la cibernética, es parte de este conjunto de complejidad. Empieza a aparecer los sistemas abiertos, las células y organismos en general. Organismos de bajo nivel, si bien ya tienen vida, todavía no tienen movimiento. Los sistemas abiertos, las células y organismos en general. Los de bajo nivel estamos hablando de los vegetales. Igual, consideramos de que tienen vida, pero no tienen movimiento a menos que sea una planta carnívora. Los animales ya tienen movimiento, tienen movilidad, tienen elementos de conciencia en algunos animales, aparentemente tienen procesos de aprendizaje. Existe muchas diferencias si empezamos a compararnos. Algunos animales pueden llevar 10 veces su peso, pueden saltar 10 veces su tamaño, pueden volar, pueden ver en forma de infrarroja, pueden comunicarse telepáticamente. Entonces, si se ponen a pensar, tienen más ventajas que nosotros. Sin embargo, este estudio es nuestro, y nuestro estudio nos dice que nosotros, como seres humanos,
Nos diferenciamos de los animales y estamos por encima un nivel de complejidad. Pero ¿qué nos diferencia de los animales, independientemente de lo que les he citado? ¿Qué nos hace seres humanos frente a los animales? Podría ser Inge, poder cuestionar las cosas y hallar pues una respuesta a eso. ¿Ya? ¿Algún otro? ¿Qué nos diferencia de los animales? Que tenemos raciocinio, Ya, podría ser un razonamiento lógico, si quieren, un razonamiento analítico, un razonamiento como tal. Solo somos seres racionales, pero podría considerarse de que algunos animales, algunas razas de animales también lo son. ¿Qué nos diferenciará de ellos? También podría ser querer saber más. Generalmente he visto que los animales más se quedan con su información o imitan nada más, pero en cambio los humanos de lo que sabemos queremos saber todavía más, buscamos más información. Sí, puede ser interesante esa perspectiva, porque los gatos siempre han sido los gatos. Desde Egipto los gatos no han cambiado, o sea, no han desarrollado, no han creado tecnología, por ejemplo, como nosotros. Pero eso es función del aprendizaje. Hay algo que nos separa de los animales y es la autoconciencia. Sabemos lo que está mal y lo que está bien. Sabemos diferenciarla, aunque a veces no sabemos hacerlo. Por eso que hay delincuencia, hay asesinatos, hay violaciones, etcétera, etcétera. En el caso de los animales, ¿habrá autoconciencia? ¿Sabrán lo que es el mal y lo que es el bien? ¿O actúan por instinto? O sea, puede ser un elemento, aparte del que su compañero nos ha mencionado, como un elemento que nos diferencie. Pero ya saben, es nuestra perspectiva. Si este estudio estuviese hecho por los animales, probablemente dirían que somos inferiores a ellos, por los elementos y ejemplos que les he dado. Muchas veces los animales, o sea, desde la perspectiva de los animales nos dicen que nos cuidan. Y no, nosotros lo tenemos como mascotas. En realidad nos están cuidando. El hombre, para poder relacionarse, es un ser social de entrada. Por lo tanto, necesita relacionarse en esa sociedad. Y la primera comunidad en la cual se relaciona es su familia. Y luego esa persona, esa familia o ese componente de la familia busca otros organismos sociales, otras relaciones sociales donde poder integrarse. En el caso de ustedes, la universidad, el semestre, la materia que está en la carrera. Si tienen alguna religión específica y todos los fines de semana asisten, su religión, una iglesia. Si hacen deporte, ese deporte que les atrae, un club deportivo, un grupo, un gimnasio, ballet, música, lo que ustedes quieran. Se dan cuenta, son formas de comunicación, formas de establecer comunidades sociales. Y somos seres sociales, por lo tanto lo necesitamos, no podemos estar aislados. Para esto, para poder comunicarnos, hemos creado sistemas simbólicos. Podría ser, en el caso de la música nos comunica. En el caso de un deporte, las reglas del juego. En el caso de una religión, podría ser la fe. En el caso de la universidad, el conocimiento, las ganas de profesionalizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos creado lenguajes, sistemas simbólicos. Pero aquí, en esta jerarquización, falta algo. Y es justamente lo que los autores consideran de que a Baldwin le faltaba un nivel más. Y le ponen un 10º nivel llamado el de los sistemas trascendentales. Aquellos que son difíciles de explicar. Están por encima del entendimiento humano. Por ejemplo, para muchos podría ser la idea de Dios, la metafísica, la fe o aún la religión. Entonces, es un poco difícil despegarnos de una creencia religiosa y adentrarnos en una creencia científica, por ejemplo. Cada una de ellas tiene
baches, tiene huecos no completados, le falta información. Ese conocimiento que decíamos en nuestras clases, lo más pequeño que conocemos y lo más grande que conocemos, científicamente hablando. Pero si ustedes se ponen a pensar en justamente qué es lo más pequeño que conocemos, el átomo o su división, qué es lo más grande que conocemos, el universo, no sabemos lo que existe por encima ni lo que existe por debajo. Si ustedes han visto la película Hombres de Negro 1, se van a dar cuenta que ese paneo que se hace, se va alejando la cámara, se aleja de Will Smith y no me acuerdo del otro, y se van alejando, se ve la ciudad, se ve el país, el continente, el planeta, se ve el sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias, y se ve el universo. ¿Y luego qué se ve? ¿Qué es lo que aparece después, al final? ¿Se acuerdan? ¿Nunca has visto la película? Creo que eran como canicas. Era un ente que tenía 2 o 3 dedos, no recuerdo bien, y que estaba jugando con cachinas, con canicas. Y una de esas cachinas o canicas éramos nosotros, o sea, nuestro universo, que implica que podríamos tener varios universos y que alguien está jugando con nosotros. O sea, no conocemos lo que esté más allá. Ya les había dicho, les había mencionado, el telescopio más potente que tenemos en el mundo nos está mostrando galaxias lejanas, pero no nos muestra más allá, no alcanzamos a ver más allá. Y el microscopio más potente que tenemos ha podido dividir el átomo, pero nada más. Entonces nos falta mucho por conocer. ¿Y con qué completamos el conocimiento a veces? Con creencias, con fe, con algún tipo de idea. Es como el eslabón perdido. Hay algo que falta saber. ¿Y qué viene primero, el huevo o la gallina? Entonces, hay muchos elementos que nos faltan conocer. Y a este tipo de elementos que son difíciles de explicar y que a veces tiene huecos, los llamamos sistemas trascendentales. ¿Ok? Entonces, a la jerarquía de Boulding se le aumenta este último nivel de complejidad. Este vendría a ser el sistema más complejo. Si vemos otro autor, Jordan, por ejemplo, él considera de que la clasificación de sistemas se puede dar por 3 tipos de propiedades. Las propiedades de las cuales estamos hablando es una, la razón de cambio, que puede ser estructural, estático o funcional, dinámico. Podría ser estático o dinámico. Si tiene objetivo o no, si tiene un propósito o no lo tiene. Y la conectividad. Si es organísmico, decimos que está densamente conectado, los elementos están densamente conectados, no se pueden separar. O aquello que son mecanísticos, que se pueden separar. Y aquí tenemos una combinación de 2 valores por 3 propiedades. Nos da 8 posibilidades. Y estas 8 posibilidades, tenemos un ejemplo ahí, podríamos no estar de acuerdo con el ejemplo, pero podríamos determinar aquí que los sistemas no siempre deberían tener un propósito. Y el ejemplo es simple. Una cordillera. ¿Cuál es el propósito de una cordillera? Fíjense que la cordillera está antes que nosotros, antes de que una civilización se haya podido asentar en cierto lugar. Tal vez la cordillera le pueda servir hasta de protección climatológica y protección de sus enemigos, ahora, porque ya están ahí. Pero la cordillera estaba antes. ¿Cuál es el propósito? Es discutible, pero se dan cuenta, con la combinación de estas 3 propiedades y sus valores, podemos encontrar una serie de ejemplos, podríamos citar otra serie de ejemplos, nos costaría un poco pensar, pero es bastante interesante cómo los autores clasifican a los sistemas de distintas maneras, desde distintos puntos de vista. ¿Qué significa? Que donde pongamos la mirada hay un sistema. Y vamos a darnos cuenta de esto cuando empecemos ya a representar un poco más nuestro pensamiento sistémico, tratar de practicar un poco más el pensamiento sistémico, ya va a ser más fácil encontrar los ejemplos. Ahora, si les digo, denme un ejemplo de la primera combinación, por ejemplo, seguramente les va a costar un poco más. Una diferencia entre la primera y la segunda, por ejemplo.
Una red carretera significa que tenemos toda la red vial de Bolivia. Es mecanístico, o sea, tiene propósito porque nos permite comunicarnos. Es estructural, porque no cambia, es estático. Las carreteras no evolucionan. Es mecánico porque una de las carreteras puede dañarse. Por ejemplo, siempre se daña en el Sillar la carretera hacia Santa Cruz. Significa que no podemos utilizarla. Sin embargo, la red vial de Bolivia todavía persiste. Entonces sigue siendo sistema. El otro caso, estructural con propósito organísmico. El puente en suspensión que había en la calle Independencia, creo que es, en el 6 de agosto, y que ahora es un monumento al puente caído. Obviamente, esa plataforma era organísmica, es decir, era parte del puente. Sin la plataforma no existe puente. Ahora, ¿tendrá alguna razón de ser una cordillera? ¿Tendrá razón de ser un salar? El océano seguramente, porque genera vida. Pero así podríamos entender cómo se combinan estos tres elementos y cómo podríamos tratar de buscarle un ejemplo de sistema. Si quisiera complicarles un poco, les diría que esta es una práctica y deberían entregarme un ejemplo diferente al que está en cada celda. Pero bueno, vamos a hacer que piensen y piensen y piensen y al final empiecen a buscar en internet y tal vez encuentren algo, no sé. Pero la idea es simplemente mostrarles que existen diferentes tipos de clasificaciones. Ya eso nos vamos. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Ok. El otro elemento que tenemos que revisar ahora son los modelos. ¿Qué es un modelo? ¿Alguien me puede dar su definición de modelo? Se supone que ustedes ya han llevado varias materias donde han visto modelos. Las investigaciones operativas, aún desde el primer semestre, porque si han hecho un pseudocódigo o han hecho un diagrama de flujo, han hecho un modelo. Cuando han llevado bases de datos, han llevado un modelo. Cuando han hecho sistemas de información y han llevado UML, han hecho modelos. Cuando han hecho física, física 1, física general, si quieren, han hecho modelos. Cuando han utilizado matemática, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, etcétera, han hecho modelos. Así que todo el tiempo han estado haciendo modelos desde colegio. ¿Qué es un modelo? Es una simulación. No. ¿Se acuerdan del ejemplo que les he dado de que tenían que cruzar la Belsu y la Sucre? Ahí había un modelo que estaba interrelacionando variables y que el modelo permitía simular. Y de acuerdo al resultado de la simulación, ustedes tomaban decisiones. Es muy diferente. Pero, ¿qué es modelo? Vamos, no importa de otra materia, díganme qué es modelo. Han llevado sistemas 1 y sistemas 2, ahí deberían ver modelos. ¿Es la representación de algo? Ok, esa es una definición. Pero vamos a colocar un poco más específico. Un modelo para nosotros es la representación del comportamiento de ese algo. O sea, lo que queremos representar no es el algo, sino su comportamiento. Estamos hablando de sistemas dinámicos. Entonces, el comportamiento tiene que ver con el tiempo. Si eliminamos el término comportamiento y simplemente colocamos la representación de un sistema real, podría ser una ecuación de segundo grado o la ecuación que represente la caída de un cuerpo en física, por ejemplo, donde vamos a tomar en cuenta la masa del cuerpo, la distancia, la velocidad de la gravedad, etcétera, etcétera. Pero puede que no tomemos en cuenta todos los elementos que también son importantes. El rozamiento del aire, la temperatura, la fricción, no sé, algunos elementos que pueden hacer más, acercarnos más a la realidad del sistema. O si queremos representar, no sé, la evolución del COVID a nivel mundial, vamos a tomar en cuenta muchos elementos que han hecho a esta pandemia y que todavía no se ha ido. Y tenemos mucho tiempo, 2 años hasta ahora,
de su comportamiento. Tenemos información sobre esto. Podríamos modelarlo. Y hay mucha gente que está modelando sobre el COVID. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es representar el comportamiento del sistema real. Claro que para esto tenemos que tomar en cuenta algunos elementos del sistema real, no todos. Y eso se llama abstracción. Y en algunas materias puede que hayan definido como un modelo es una representación abstracta del sistema real. No necesitamos utilizar el término, pero es importante. Porque lo que estamos haciendo, bueno, primero, ¿qué significaría abstraer? ¿Qué significaría abstraer? ¿Qué opinan? ¿Qué es abstraer? Tomar en cuenta lo más relevante. Si el sistema tiene, no sé, 20 variables identificables, tal vez 10 sean las más relevantes. No tenemos por qué considerar las que no son relevantes, porque lo que queremos es, mediante las variables relevantes y su interrelación como sistema, buscar una estructura que permita representar el comportamiento. Tenemos dos tipos de modelos. Los modelos mentales son los que todo el tiempo estamos nosotros tomando decisiones en función de los modelos mentales. Ahora mismo el hecho de tomar la decisión de continuar atendiendo la clase o de irse a tomar un café es parte de un modelo mental. Entonces esto tiene que ver con el paradigma del pensamiento. El paradigma del pensamiento sigue una regla, una ley en función de la matemática. ¿Cómo podemos definir esto? Es bastante causal. ¿Qué implica? Por ejemplo, podríamos considerar aquí, en el texto hablamos de la superpoblación. La superpoblación. Si entendemos por superpoblación o sobrepoblación, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Algo que no esté escrito ahí. Vamos. Hablamos de sobrepoblación o superpoblación. ¿Qué se nos ocurre al respecto? Nada. ¿Podría ser poca alimentación? Ok. Bueno, esta vez sería más parecido a la pobreza. Podría ser hambre, si quieres. Podría entenderse por ese lado, si hablas de la alimentación. ¿Qué más? Podría ser también, esto sí me ha recordado lo de China, el control de natalidad. En este caso, pues en las familias se controla cuántos hijos tienen que tener. ¿Está bien? Cuando pensamos en un problema, les voy a poner algo más coyuntural. Ucrania. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Migración. ¿Ya? ¿Otra cosa? Muerte, ¿Ya? ¿Qué más? Escasez de alimentos. ¿Está bien? ¿Qué más? invasión, Podría ser. ¿Qué más? Lamentablemente estamos en una época de avance tecnológico tan fuerte de que en tiempo real podríamos ver la guerra, podría ser, pero la información que nos llega es muy sesgada, mucho. Vemos una perspectiva del que quiere que veamos. Hay canales rusos, por ejemplo,
como el RT y el Sputnik, que si ustedes los ven en las páginas, se van a dar cuenta que tienen una visión totalmente diferente. Pero si ustedes ven CNN, BBC, van a ver otra visión. ¿Cuál es la real? En ambas pueden ver videos donde hay ucranianos que se están quejando de algo o están llorando por algo, y en otras pueden ver cómo los mismos ucranianos están destrozando cosas de Ucrania. Pero eso es cuestión de lo que podamos acceder a ver, podamos tener el acceso a eso. Lamentablemente, como les decía, hoy día mi colega me decía que le han cortado en YouTube el canal de RT, por ejemplo. Ya lo han bloqueado. Entonces están sesgando lo que podemos ver. Sería interesante que nada esté sesgado y tengamos acceso a todo y que nosotros tomemos una posición o determinación en función de lo que realmente podamos acceder a la información. Estamos en un mundo totalmente informatizado y en tiempo real se puede, por la tecnología que tenemos, acceder a todo. Lo estamos haciendo, parece que esa guerra estaría desarrollándose en Marte, porque nos llega muy pobre información. Sin embargo, independientemente de las cuestiones de esa perspectiva, o el acceso a la información, podemos ver que si ponemos Ucrania en el lado donde está la superpoblación o la sobrepoblación, podremos en la parte izquierda poner distintos elementos que a nosotros nos parezca. Podría ser invasión, podría ser, ¿cuál es la otra perspectiva? Desmilitarización y desnazificación, podría ser, o sea, no importa. Podría ser éxodo, migración, podría ser muerte, podría ser pobreza, podría ser crisis, o sea, un montón de cosas. Pero si se dan cuenta, estamos pensando en una lista de factores causales. Y eso se llama paradigma de nuestro pensamiento. Es la forma en la que pensamos. No está mal. Pero fíjense, a esta lista, yo puedo ponerles un peso. Por ejemplo, de estos 4 elementos, para ustedes, ¿cuál es el más relevante? Que de alguna forma incida en la sobrepoblación. ¿Cuál es el elemento más relevante? Falta de educación. Ok. Ese le podríamos poner un peso de 1, por ejemplo. O sea, el prioridad 1 le vamos a poner. ¿Cuál es el segundo en prioridad? Motivos religiosos. Ya, podría ser. No importa. No tenemos que estar de acuerdo todos. El control de la natalidad podría ser el tercero, la pobreza podría ser el cuarto o al revés. No importa. Le estamos poniendo un peso. Entonces, si llevamos esto a matemática, estas son variables dependientes o independientes. Dependientes. Y esta sería la variable. No. La sobrepoblación sería la variable dependiente y estas serían variables independientes. Y si le ponemos peso, digamos A1, A2, A3, A4, unos coeficientes, y esta es la variable X1, X2, X3, X4, esta es Y. Y sería igual a A por el coeficiente, a A0 por X, perdón, A1 por X1, A2 por X2, etc. AN por XN. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Lineal multivariable. Esa es la forma en la que pensamos. ¿Se acuerdan cuando les he hablado de enfoque sistémico? No hay que pensar en linealidades, hay que pensar en círculos, no hay que pensar en relaciones lineales causa-efecto, sino de alguna forma en alimentaciones. Este mismo ejemplo, con un pensamiento más sistémico, podría relacionarse. Por ejemplo, la sobrepoblación provoca pobreza y la pobreza provoca sobrepoblación. La falta de educación provoca pobreza. La pobreza puede provocar falta de educación y aquí podemos ver las cuestiones religiosas. O sea, podríamos relacionar más las variables. Pero esto ya no es lineal, no es causa-efecto. Ya estamos viendo círculos. Y este ejemplo no va a ser una ecuación lineal multivariable, sino que va a convertirse en algún tipo de modelo que nos permita representar de otra forma
que no sea la linealidad. Ya a eso estamos tendiendo en la materia. Buscar que nuestro modelo mental lineal multivariable se convierta en círculos, en ciclos. Y que podamos, cuando identifiquemos algo, buscarle el antes y el después, la forma de qué afecta y qué lo afecta, y no solamente en forma lineal. ¿Entienden la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Si un ejemplo más nos daría, Inge, por favor. Cualquier cosa que nosotros presentemos, cualquier problema que se les plantee, no importa. A ver, el clima. Está lloviendo afuera. ¿Qué es lo primero que piensan cuando hay lluvia? ¿Con qué relacionan la lluvia? Con el frío. Frío, humedad, mojarse, que no pueden tomar movilidades, calles inundadas, abrigo. Fíjense que estamos haciendo una lista de elementos otra vez. ¿Y qué se presenta eso? Simplemente una ecuación lineal multivariable, donde uno de los elementos va a ser, por ejemplo, el frío, que tal vez tenga más peso, el agua, que tenga otro peso, el abrigo, las calles y no sé. Y nuestra variable dependiente va a ser la lluvia. Todo eso hace la lluvia, todo eso provoca la lluvia, todo eso es un efecto de la lluvia, ¿entienden? La forma en la que pensamos. Pero si relacionamos de esta forma, diríamos, si hay lluvia, por ejemplo, hay mayor humedad. Si hay mayor humedad, hay más frío. Si hay más frío, necesitamos abrigo. Si hay más abrigo, no sé, así vamos relacionando las variables, pero ya no en forma lineal, sino buscando interrelación de esas variables. Y eso es a lo que tenemos que tender en la materia. ¿Ahora está más claro? Sí. Ok. Entonces, los modelos mentales son eso, lo que tenemos y a lo que tendemos. Cuando tendemos a poner ciclos en nuestra cabeza, tenemos que pensar en que los modelos mentales se tienen que formalizar. Tenemos que llevarlos a un papel. Inicialmente en la primera parte de la materia un papel, en la segunda parte una computadora. Entonces esos modelos tienen que ser entendibles por otros. Entonces la forma que yo tengo de pensar tiene que presentarse en un papel y cuando otra persona lea ese papel entienda lo mismo que yo. Y eso es lo más complicado. Ustedes pueden tener una idea sobre algo y un entendimiento sobre algo único, pero si les digo que lo pongan en 2 líneas, difícilmente van a poder hacerlo. 2 líneas que otro pueda leer y tener exactamente el mismo entendimiento que ustedes. Y esto les va a tomar, van a tener que hacerlo, se van a topar con esto cuando estén llevando la materia de perfil. Su primera materia de taller de grado, perfil. Donde una de las tareas iniciales es definir el problema de lo que quieren resolver. Y luego el objetivo permite resolver ese problema. Pero primero necesitan decir ¿para qué? ¿Para qué quieren hacer algo? Quiero hacer un sistema, no sé, una aplicación móvil que haga X, Y, Z. ¿Para qué? ¿Qué estás resolviendo con eso? Y ustedes en su cabeza pueden tener las ideas totalmente claras. Colocarlo en una hoja, en 2 líneas, que otro lea y entienda exactamente lo que ustedes quieren, no se puede. No es fácil. Cuando yo daba esta materia, medio semestre era para escribir 4 líneas, 2 del problema y 2 del objetivo, y que estén bien representados, que cualquiera que lea entienda lo que ustedes querían hacer. Y el otro medio semestre era para completar el perfil y avanzar un poco. Lo más difícil es llevar lo que tenemos en la mente a un papel. Entonces, formalizar un modelo es llevar un modelo mental a un lugar donde se puede entender. Ahora, al igual que los sistemas, los modelos tienen clasificaciones diversas. En este caso, por ejemplo, un autor apellidado Akov, que tiene bonitos artículos y un texto sobre pensamiento sistémico, está publicado justamente para que ustedes lo lean.
Este autor clasifica los modelos en icónicos. Son una versión de una o dos dimensiones, si quieren, o de 3 dimensiones de un sistema. Una maqueta, por ejemplo, de algo, el plano de su casa, el modelo de un aeroplano en escala, un diagrama de flujo, podría ser. No, perdón, un diagrama de flujo no aquí. Podría ser un busto, una estatua de alguien. Entonces son modelos que se presentan icónicamente. Analógico. Ustedes no llevan esta materia, yo la he llevado. Son sistemas analógicos, me imagino que los electrónicos tal vez lleven. Y es una forma de representar un sistema a través de otro. Por ejemplo, se puede construir, lo más fácil de construir los sistemas entre mecánico, eléctrico y hidráulico es hacer un sistema eléctrico. Y cuando se tiene un sistema eléctrico, se puede representar fácilmente el comportamiento de un sistema hidráulico o mecánico. Una resistencia o un capacitor es lo mismo que un amortiguador, la resistencia, o sea, hay elementos que se complementan. Y cuando ustedes arman el circuito y resuelven el problema con ecuaciones diferenciales, tienen la misma solución que les sirve para el sistema hidráulico, para el sistema mecánico, para el sistema eléctrico. Entonces eso es analogía. Están utilizando un modelo analógico para representar otro tipo de sistema. Analítico-matemático son lo que más nos hemos topado hasta ahora. Aquí podemos dividirlo en estáticos o dinámicos, o en determinísticos y estocásticos. A los determinísticos también se les dice predecibles, a los estocásticos probabilísticos o aleatorios. En determinístico estático están las ecuaciones algebraicas. Son estáticas, son predecibles. En determinísticos dinámicos están las ecuaciones diferenciales, porque tienden a utilizar variabilidad del tiempo, incremento de tiempo. Estocásticos y estáticos están en las relaciones de probabilidad y estadística. Y estocásticos y dinámicos están en la simulación de eventos discretos. La materia que ustedes han llevado como simulación de sistemas es simulación de eventos discretos. No son continuos. Las que nosotros vamos a llevar en esta materia son simulación de eventos continuos. Entonces, la matemática nos ayuda así, un poco de la parte de ecuaciones diferenciales y la parte de simulación. Y tenemos ahí. También tenemos los modelos conceptuales, como una forma de representar. Esto ya no le corresponde a COF se ha quedado hasta aquí, pero esto es algo que complementa. Nosotros en la carrera nos hemos relacionado más con modelos conceptuales y por detrás está la matemática. Modelos como diagramas causales, que si siguen están viendo van a ver conmigo, modelos de bloques se han llevado en sistemas 1, sistemas 2, redes de Petri, diagramas de flujo, modelos UML, modelos de clases, diagramas de clases, diagramas de bases de datos. Esos son modelos conceptuales. Ahora, muchos de esos modelos conceptuales no tienen su complementación matemática. Sin embargo, los modelos que veamos conmigo sí van a tener una complementación matemática. Es decir, vamos a hacer modelos conceptuales para entender el comportamiento del sistema, pero vamos a utilizar el modelo matemático por detrás para simularlo. Entonces, este es un modelo conceptual. Aquí tengo los nacimientos, las muertes, la pobreza, la falta de educación, la religión y una población X, que va a ser incrementada o decrementada. Pero esta población X necesita una ecuación matemática. Estos nacimientos necesitan una ecuación matemática. Esto necesita una ecuación matemática. Esto es un parámetro, probablemente necesite un valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos interrelacionados matemáticamente, a través de ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales, nos va a permitir simular computacionalmente con métodos numéricos. Una integración numérica, que puede ser Euler o Runge-Kutta de cuarto orden, nos va a permitir trabajar. Entonces vamos a hacer dos tipos de modelos. Los modelos conceptuales, estos diagramas son conceptuales, porque nos permiten entender un cierto comportamiento. Pero para simularlo necesitamos ponerle valores y ecuaciones. Entonces por detrás tenemos la matemática, el modelo matemático. Es lo que vamos a hacer en la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Sí.